Con el Manifiesto de Cartagena, Bolívar vio lejos. Luego, al mando de una fuerza republicana de 70 hombres en Barranca, Nueva Granada, empezó a concretar el sueño admirable de la independencia. En diciembre de 1812, y luego de extraordinarios esfuerzos, Bolívar ya cuenta con un cuerpo organizado y disciplinado de 200 hombres, que fue sumando tras varios ataques. Atacó y tomó la plaza realista de Tenerife. Luego entró en Mompox para posteriormente tomar Ocaña. En su recorrido se hizo de fusiles, municiones y pólvora, así como aumentó en número su tropa. Dedicado en cuerpo y alma al arte de la guerra, cuidó de todos los detalles: hombres sanos, caballos herrados, embarcaciones y armas limpias, pólvora seca y el correspondiente trabajo político para sumar esfuerzos con la aprobación y apoyo del Congreso de Tunja. Bolívar se preparaba entonces para el inicio de la admirable campaña. Permitidme que, animado de un celo patriótico, me atreva a dirigirme a vosotros para indicaros ligeramente las causas que condujeron a Venezuela a su destrucción. La caída de la Primera República tiene su punto culminante en la capitulación que Miranda firma con el español Monteverde en San Mateo. Como todo pacto con el enemigo histórico, Monteverde no tarda en violar los 11 artículos en los cuales se solicita, entre otras peticiones, el respeto a la vida de los patriotas, sin represalias y hostigamiento. Bolívar, desterrado, llega a Cartagena, donde inicia la redacción de uno de sus más célebres escritos, el Manifiesto de Cartagena. El más consecuente error que cometió Venezuela al presentarse en el teatro político fue, sin contradicción, la fatal adopción que hizo del sistema tolerante, sistema improbado como débil e ineficaz desde entonces por todo el mundo sensato. En el manifiesto, el Libertador analiza las causas estructurales de la caída de la Primera República. Inicia entonces la preparación teórica de la campaña admirable. Aún no eran las 9 de la mañana cuando nos encontramos posesionados de la altura que dominaba el valle, desde donde a abatir al enemigo acampado fuera de la villa, a tiro de... Meses atrás, desde el pueblo de Barrancas en Nueva Granada, Bolívar había iniciado una campaña militar única. Esta consistía en avanzar con 200 hombres bajo su mando sobre los pueblos de la línea del río Magdalena y, con los recursos que arrancara al enemigo, iniciar su campaña admirable sobre Venezuela. Avanzando paso a paso, cansados ya de 4 horas de combate, entramos a la Bayoneta por habérsenos casi acabado las municiones de caballería. El enemigo, sobrecogido en ese momento de terror y pánico, se escapó precipitadamente. Bolívar, como parte de su gesta independentista, emprende una expedición junto a las tropas patriotas para liberar el occidente del país. El 23 de mayo de 1813, en su llegada a la ciudad de Mérida, uno de los destinos marcados en su travesía, el pueblo lo recibe nombrándolo por primera vez como Libertador. Me han aclamado Libertador de Venezuela, título más glorioso y satisfactorio para mí que el cetro de todos los imperios de la tierra. Bolívar nació en Caracas, pero el Libertador nació en Mérida. En 1813, las tropas comandadas por Bolívar, aclamado como Libertador en la ciudad de Mérida durante la campaña admirable, que fue promovida por el Congreso de la Nueva Granada Libre, avanzaba en 2 columnas, vanguardia y retaguardia. A la retaguardia de 500 hombres, comandada por José Félix Rivas, Bolívar le ordenó que marchase sobre el Tocuyo y Barquisimeto contra una fuerza realista que avanzaba en esa dirección. Para dar cumplimiento a esta orden, Rivas y las tropas a su mando emprendieron la marcha y el 18 de julio tomaron posesión del Tocuyo. El 20 siguieron a Barquisimeto para derrotar al coronel José Oberto al mando de 1000 efectivos el 22 de julio en la llanura Los Horcones. Estos habían salido de Araure a reforzar a Pedro González de Fuentes, contra quien era el avance original. Con Los Horcones, Rivas y sus valientes garantizaron mejores condiciones a la marcha del ejército libertador hacia Caracas. La lucha rendía sus frutos de libertad.
El 19 de mayo de 1813, después de ordenar los detalles de la campaña Admirable, Bolívar y sus tropas salieron de La Grita con ruta a la villa de Bailadores, atravesando Tovar, La Victoria, Estanques, Lagunillas, Ejido, La Punta, hasta la ciudad de la Villa de los Caballeros de Mérida, entrando por Llano Grande y subiendo por la calle Real, hoy día Avenida 3. Los realistas, al mando de Correa, habían abandonado la ciudad. Bolívar entra triunfal a la ciudad de Mérida el 23 de mayo. Es recibido por una asamblea pública y en ella gritan a una sola voz: ¡Viva Bolívar! ¡Viva el Libertador! Se suman cañones, enseres, oro y 500 hombres adiestrados por Campo Elías. El 3 de junio, Bolívar parte por la ruta del Páramo hacia Trujillo, en su camino de liberar a Venezuela. Anastasia, criada de convento, presagió con trabuco y tambor la entrada triunfante de las fuerzas patriotas. De viva la patria, asustó a los godos con su tambor. María Rosario Nava, Si mi hijo no puede, lucharé en su lugar. atravesó los páramos fusil en mano, le esperó su hijo curado y dispuesto, y en abrazo de amor le entregó el fuego libertario. Lucharé en lugares de... Simona Corredor puso su casa de abrigo a las tropas combatientes. La hermana del canónigo Uzcategui pudo donar un cañón, mientras Isabel Briceño robaba tubos de acero y plomo para engrasarlos con fuego libertario. Mérida recuerda su hidalguía, les recuerda a ustedes, heroínas admirables. Vicente Campo Elías, siendo español, comprendió la necesidad de la independencia, luchando desde las trincheras patriotas. Refugiado tras la pérdida de la Primera República en 1812, regresa, sumando tropas en su avance para juntarse con Bolívar en su entrada a Mérida en mayo de 1813. Lideró importantes batallas en la ruta hacia Caracas, jurando acabar con todos los españoles y luego suicidarse para que no quedara ni uno solo de su raza. Luis Rivas Dávila, joven merideño que se hace inmortal en el campo de batalla. Herido en La Victoria, dice moribundo al extraerle la bala que la llevaran a su esposa como trofeo patriótico. Dejaba este mundo contento y luchando por la independencia. ¡Viva la República! Aún no eran las 9 de la mañana cuando nos encontramos posesionados de la altura que dominaba el valle, desde donde abatir al enemigo acampado fuera de la villa, a tiro de... Meses atrás, desde el pueblo de Barrancas en Nueva Granada, Bolívar había iniciado una campaña militar única. Esta consistía en avanzar con 200 hombres bajo su mando sobre los pueblos de la línea del río Magdalena y con los recursos que arrancara al enemigo, iniciar su campaña admirable sobre Venezuela. Avanzando paso a paso, cansados ya de 4 horas de combate, entramos a La Bayoneta por habérsenos casi acabado las municiones de caballería. El enemigo, sobrecogido en ese momento de terror y pánico, se escapó precipitadamente. Al occidente de Venezuela, en el estado Trujillo, se libró una de las más importantes y memorables acciones de la campaña admirable, la batalla de Niquitao. El 2 de julio de 1813, los patriotas, liderados por José Félix Rivas, Rafael Urdaneta y Vicente Campo Elías, obtuvieron una rotunda victoria sobre las fuerzas realistas en un terreno desfavorable. Rivas se reunió con Urdaneta y, habiéndose enterado de la llegada de 800 realistas al valle de Niquitao, resolvieron ir a su encuentro. Las tropas patriotas ganaron terreno y el enemigo se retiró a ocupar peñas infranqueables. Rivas envió la caballería por la retaguardia, obligando la desbandada del enemigo. Gracias a esta victoria, Bolívar pudo avanzar hacia los llanos y de allí a Caracas a consagrar la Segunda República. El 1 de marzo de 1813, Bolívar entró a San Antonio del Táchira con el firme propósito de liberar a su pueblo. Acompañado por 800 combatientes, se dirigió hacia Bailadores. Los realistas, ante el avance de Bolívar, abandonaron Mérida, ciudad en donde recibe el título de Libertador. El 14 de junio llegó a Trujillo, luego de enviar a sus jefes de tropas a atacar distintos puntos para acabar con el enemigo. Bajó de los Andes y liberó Guanare, Barinas y San Carlos en tan solo 20 días. En agosto,
Bolívar llegó a Valencia, donde fue recibido con euforia por el pueblo. El 6 de agosto de 1813, después de 90 días de combates, se instauró la Segunda República en Venezuela.